En esta ocasión vamos a revisar el tema de pelvis ósea, parte 2, en la cual vamos a estudiar las articulaciones y los ligamentos de la pelvis. Pero antes de entrar de lleno en el tema de articulaciones y de ligamentos, vamos a ver dos conceptos importantes en anatomía. Uno es el concepto de tendones y dos es el concepto de aponeurosis. Cuando nosotros pensamos en un músculo, pensamos en estos dos conceptos. Veamos en esta fotografía que son músculos y tendones en el antebrazo. Ahora bien, es raro que un músculo se inserte directamente al hueso. Por lo general lo hace por medio de estas estructuras anatómicas que se llaman tendones. Macroscópicamente hablando, son estructuras fibrosas que lo que hacen es prolongar al músculo hasta su punto de inserción en el hueso. Si nosotros hiciéramos un corte transversal de este tendón, pudiéramos evidenciar que son de aspecto o tienen forma cilíndrica o incluso algunos tienen aspecto aplanado. El color de ellos es bien característico. Los tendones son siempre de coloración blanquecina, brillante, nacarada, son muy resistentes y prácticamente inextensibles. Esa es la característica de ellos. Entonces, hay ocasiones en donde los tendones se extienden en forma de amplias láminas fibrosas. En ese caso, nosotros estamos hablando del otro concepto, el concepto de las aponeurosis o aponeurosis. Estas son láminas gruesas, como las que estamos observando en esta imagen, láminas gruesas de tejido conectivo fibroso denso, son prácticamente tendones aplanados, no son fascia. En el caso de los tendones típico, como nosotros los conocemos, histológicamente es tejido conectivo denso regular, y en el caso de las aponeurosis son tejido conectivo fibroso denso también. Entonces, cuando nosotros pensamos en músculo, pensamos en tendones y aponeurosis. Esto por un lado. Cuando nosotros hablamos de huesos y se nos viene a la mente o hablamos del tema de articulaciones, entonces hablamos de ligamentos, como en esta imagen que ustedes están observando. Los ligamentos, que son todas estas estructuras que ven aquí también de tejido conectivo, son prácticamente engrosamientos de las cápsulas articulares, ¿sí? En los lugares donde se ejerce fuerza de tracción o soporta peso o hay una gran tracción. Entonces, prácticamente esos engrosamientos de la cápsula constituyen lo que nosotros conocemos como los ligamentos. Estos ligamentos pueden tener forma variable, pueden tener forma de banda, de cinta, de cordón o engrosamientos quizá adheridos a la cápsula. Su resistencia o la resistencia de estos ligamentos le confiere a la articulación mucha firmeza. Eso significa que los ligamentos van a estar protegiendo de manera relativa, dando sostén, dando resistencia a las articulaciones. Hay ligamentos que pueden ser incluso bien fibrosos, prácticamente inextensibles, ¿sí? Que limitan mucho el movimiento de la articulación, y hay otros ligamentos que pueden ser más elásticos y por supuesto algo más extensibles, ¿no? Que permiten el movimiento de una mejor manera. Entonces, nosotros hablamos de músculo y pensamos en tendones y aponeurosis. Y cuando pensamos en huesos y articulaciones, se nos viene a la mente el concepto de ligamento. Vamos a revisar otros tres conceptos que son bien importantes en el estudio de la pelvis. Uno de ellos es el concepto de la región pélvica. ¿Qué es la región pélvica? El otro es la cintura pélvica y el tercero es la pelvis ósea. Si nosotros hacemos un análisis de estas dos figuras que están aquí y abarcamos todo eso, es la parte del cuerpo que se llama tronco. Si nosotros revisamos la parte de arriba, eso se conoce como tórax. Si nosotros revisamos la parte intermedia, ese es el abdomen, y la parte más inferior es lo que nosotros conocemos como la región pélvica. Entonces, la región pélvica no es más que la parte más baja del tronco
entre el abdomen y los miembros inferiores. Vamos a hacer aquí un esquema o vamos a marcarlo bien, aquí esta parte. Esto sería prácticamente la región pélvica de manera aproximada. Vamos a esquematizarlo, a dibujarlo aquí para que ustedes puedan observarlo. Entonces, todo lo que está a este nivel es tórax, todo lo que está en la parte intermedia del tronco es abdomen y lo que está más abajo es lo que se conoce como la región pélvica. Muy bien. El otro concepto que nos debe de quedar muy claro es el de la cintura pélvica. La cintura pélvica está conformada por el hueso coxal derecho, el hueso coxal izquierdo, unidos en la parte anterior por una articulación, la articulación interpúbica, que es una articulación sínfisis del pubis. ¿Para qué sirve la cintura pélvica? Obviamente para poder unir los huesos del miembro inferior con los huesos del tronco. En este caso, el fémur, que es el que está en contacto con la pelvis, con la cintura pélvica y la columna vertebral, específicamente el sacro. Entonces, cintura pélvica nada más incluye hueso coxal derecho, hueso coxal izquierdo y en el centro articulado por la sínfisis del pubis. Si nosotros agregamos al sacro, entonces ya la cosa cambia un poco. Ya no hablamos exclusivamente de cintura pélvica, sino que estamos hablando de pelvis ósea. Si involucramos al sacro en esta parte del coxis que en esta figura no lo encontramos, al hueso coxal derecho y al hueso coxal izquierdo, entonces hablamos de pelvis ósea. Lo importante es que cada una de esas estructuras óseas va a estar articulada con otro hueso. En el caso del hueso coxal derecho, en la parte posterior va a estar articulado con el sacro. El hueso coxal izquierdo, en la parte posterior, de igual manera va a estar articulado con el sacro. Y estos entre sí, hueso coxal derecho y hueso coxal izquierdo, articulados entre sí en la articulación interpúbica, en la articulación que conocemos o que se clasifica como sínfisis del pubis. Ok, pasemos entonces nosotros a revisar el concepto de articulaciones. Ya revisamos el concepto de la región pélvica, cintura pélvica y la pelvis ósea, y que estos elementos óseos están unidos por articulaciones. Pero, ¿qué son las articulaciones? Recordemos el concepto y la definición de este nos está diciendo que es el punto en donde se unen dos o más huesos. Nosotros podemos clasificar de varias maneras a las articulaciones. Podemos hacerlo dependiendo del número de huesos que participan en ella. Podemos hacerlo desde el punto de vista histológico, el tejido que participa en la articulación. Podemos hacerlo desde el punto de vista fisiológico funcional, dependiendo si son móviles o no lo son, o son moderadamente móviles, o incluso también dependiendo de los ejes de movimiento, si son uniaxiales, biaxiales, etc. Pero nosotros recordemos en esta ocasión la clasificación básica de las articulaciones. Y vamos a revisar la clasificación básica. Vamos a recordarla. Las articulaciones pueden clasificarse como fibrosas, ¿sí? Pueden clasificarse como sinoviales y también pueden clasificarse como cartilaginosas. Ok. Las articulaciones fibrosas pueden ser del tipo de suturas, pero en esta ocasión no nos interesa porque no estamos hablando de cráneo. Pueden ser gonfosis, pero tampoco estamos hablando de la dentadura ni de los alvéolos. Y su tercer tipo es la sindesmosis. En este caso, en la sindesmosis hay
un ligamento interóseo uniendo ambas superficies óseas. Y eso es algo que nosotros no se nos debe de olvidar. Las sinoviales pues son aquellas que presentan una cápsula articular y los diferentes elementos que ustedes ya conocen. En el caso de las cartilaginosas, estas pueden ser cartilaginosas primarias, en donde hay una barra de cartílago hialino, tiene mucho que ver con las etapas de crecimiento. Y la otra clasificación o subtipo de articulación cartilaginosa son las cartilaginosas secundarias, que también se conocen como sínfisis. Estas nos van a interesar de manera muy particular. La sindesmosis porque hay un ligamento interóseo y las cartilaginosas secundarias porque hay una barra o un cartílago, un fibrocartílago entre las superficies articulares. Quiero que por favor recordemos eso para el sucesivo estudio de la presente clase. Ok, en la presente imagen estamos viendo la pelvis ósea y vamos a empezar a revisar el número de articulaciones que presenta la pelvis ósea. Esta tiene 7 articulaciones. Veamos, tiene a la articulación que llamamos o se llama sínfisis del pubis, ¿sí? Tiene la articulación entre la quinta vértebra lumbar y el sacro, la articulación lumbosacra. Tiene la articulación entre el hueso coxal y el sacro, entre el hueso coxal derecho y el sacro, y el hueso coxal izquierdo y el sacro, la articulación que se llama sacroilíaca. Tiene en la parte inferior la articulación entre el sacro y el coxis, la articulación sacrocoxígea, y tiene la articulación con el fémur derecho y con el fémur izquierdo. En esta ocasión no vamos a hablar de la articulación de la cadera, no vamos a hablar de la articulación coxofemoral, por lo tanto vamos a eliminar estas imágenes y nos vamos a quedar de manera exclusiva con las articulaciones. Una articulación anterior y 1, 2, 3, 4 articulaciones en la parte posterior. Bueno, hablemos entonces de la articulación sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, la lumbosacra y la sacrocoxígea se clasifican como articulaciones cartilaginosas. Esa es la clasificación. Articulaciones cartilaginosas del tipo cartilaginosa secundaria o sínfisis. ¿Y por qué se caracteriza? Porque tienen una barra de fibrocartílago entre las estructuras óseas. El disco intervertebral entre la vértebra L5 y el sacro es de tipo sínfisis. El disco fibrocartílago en la articulación interpúbica, ¿sí? La sínfisis del pubis, pues es una cartilaginosa secundaria. Y entre el sacro y el coxis, de igual manera, es una articulación cartilaginosa secundaria tipo sínfisis. Por el otro lado, las articulaciones sacroilíaca, la sacroilíaca derecha o la sacroilíaca izquierda, estas pues pueden clasificarse de dos maneras. La articulación sacroilíaca tiene una parte anterior y una parte posterior, o una articulación sacroilíaca anterior y posterior. La anterior es sinovial. Es una articulación especial porque las articulaciones sinoviales, por definición, son libremente móviles, pero en este caso el movimiento es muy limitado, dadas las características del peso que está soportando de prácticamente la mitad superior del cuerpo. Y tiene una parte posterior, la articulación o articulación sacroilíaca posterior, que se caracteriza por ser una articulación fibrosa de tipo sindesmosis, porque entre las superficies, la tuberosidad ilíaca y la tuberosidad del sacro, se encuentra un ligamento muy potente, el ligamento interóseo, formando los ligamentos sacroilíacos interóseos muy potentes. Ok, entonces esas son la clasificación de las
articulaciones que presenta la pelvis. Lo voy a repetir: cartilaginosa, tipo cartilaginosa secundaria o sínfisis, cartilaginosa la lumbosacra y la sacrococcígea de igual manera. Y esta es una articulación mixta. La parte anterior es sinovial plana y la parte posterior es fibrosa del tipo sindesmosis. Muy bien. Esta es una vista superior de la pelvis ósea para que tengamos un panorama en diferente perspectiva. La sínfisis del pubis. No podemos ver en esta ocasión la articulación sacrococcígea, pero vemos perfectamente aquí la sacroilíaca izquierda, la sacroilíaca derecha y la articulación sínfisis del pubis. ¿Sí? Ahora bien, aproximadamente en esta zona, por aquí, es una articulación sinovial, pero en la parte posterior, ¿sí? Aquí donde yo estoy señalando, no es sinovial, sino que es fibrosa del tipo sindesmosis. Muy bien. Hablemos ahora de los ligamentos y recordemos la importancia de ello en las articulaciones. Los ligamentos de la pelvis pueden clasificarse para su estudio de la siguiente manera. 1. Los ligamentos en la parte anterior o los ligamentos en la posición anterior en la pelvis y los ligamentos posteriores. Los ligamentos posteriores pueden clasificarse en 4 grupos para poder comprender mucho mejor a cada uno de ellos. 1. Aquellos que unen el sacro con el ilio. Ese es un grupo. El otro grupo, que está aproximadamente aquí. El otro grupo son los que unen el sacro al isquion, ¿sí? Segundo grupo. Tercer grupo, los que están uniendo el sacro al coxis, ¿sí? Ese es el tercer grupo. Y el cuarto grupo, los que están prácticamente colaborando, como es el ligamento iliolumbar, que se encuentra aquí en la parte superior. Entonces son esos 4 grupos. Revisemos los ligamentos anteriores. En la sínfisis del pubis, nosotros vamos a encontrar a 2 ligamentos potentes. Bueno, se me olvidaba mencionar que también aquí encontramos a ligamento inguinal. Recuerden que el ligamento inguinal es el borde inferior engrosado de la aponeurosis del músculo oblicuo externo y que se extiende desde la espina ilíaca antero superior hasta la espina del pubis o el tubérculo del pubis, y prácticamente es la zona fronteriza entre la región abdominopélvica y el muslo. Pero volvamos a la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis tiene 2 ligamentos importantes. Este que están ustedes observando ahí, que es el ligamento en la parte superior, que se conoce como ligamento superior del pubis, y uno en la parte inferior, que se conoce, vamos a dejarlo acá, que se conoce como el ligamento púbico inferior. Estos ligamentos son bastante potentes porque están protegiendo tanto en la parte superior como en la parte inferior a la sínfisis del pubis. El ligamento púbico superior se extiende desde el pecten del pubis de un lado hasta el pecten del pubis o la línea pectínea contralateral, o sea, la del otro lado. Va a estar también fortalecido por la inserción del músculo recto del abdomen. En la parte inferior, nosotros vamos a encontrar al ligamento púbico inferior o ligamento inferior del pubis, el cual va a encontrarse en el borde inferior del cuerpo del pubis de un lado y el cuerpo del pubis del otro lado. Muy bien, vámonos a la parte posterior y vamos a revisar los ligamentos que encontramos allí. Y los voy a marcar y quizá voy a hacer mucho énfasis en los que unen el sacro
a la región que conocemos como el isquio. Muy bien, en esta ocasión nosotros vamos a encontrar al ligamento que se conoce como sacrotuberoso. Este ligamento sacrotuberoso también se conoce como sacrociático mayor, que es este que estamos observando aquí. Es una lámina fibrosa gruesa, larga, que se ubica entre el sacro y la tuberosidad isquiática. Se inserta prácticamente arriba y medialmente en las espinas ilíacas posteriores y en el borde lateral del sacro, y en algunas ocasiones puede llegar también hasta el coxis. Y de ahí se extiende hacia la tuberosidad isquiática. Luego tenemos a los ligamentos que se conocen como sacroespinosos o sacrociático menor. Estos ligamentos están situados por delante del sacrotuberoso, no están abajo, están por delante o por arriba, si quieren llamarle así, y tienen una dirección prácticamente horizontal, un tanto horizontalizado. Tienen aspecto triangular y su base se inserta aquí en el borde lateral del sacro y se extienden hasta la espina ciática o la espina isquiática, que es una apófisis o una proyección ósea del borde posterior del isquio. Luego nosotros vamos a tener los ligamentos que se encuentran entre el sacro y el ilion. Y aquí vamos a tener unos en la parte anterior, unos en la parte posterior, y vamos a encontrar también a los ligamentos sacroiliacos interóseos. Muy bien. Veamos ahí. Ese es el ligamento sacroilíaco anterior. Luego tenemos el ligamento sacroilíaco posterior. Arriba estamos observando al ligamento iliolumbar, que es una cinta fibrosa bastante resistente, ubicada entre las apófisis transversas de la quinta vértebra lumbar, y puede llegar incluso hasta la parte posterior de la cresta ilíaca. Se conocen como ligamentos iliolumbares. Muy bien. Vámonos. Esos que están abajo son los ligamentos que van del sacro al coxis y se conocen como ligamentos sacrocoxigios. Hay de tres tipos: los sacrocoxigios anteriores, los sacrocoxigios posteriores y los sacrocoxigios laterales. Los sacrocoxigios anteriores van desde la parte más baja del sacro, allá por la quinta vértebra sacro, S5, hasta la superficie anterior. Vámonos a la parte posterior. Veamos una vista posterior del ligamento sacrotuberoso derecho, del ligamento sacrotuberoso izquierdo, y por delante de ellos una pequeña vista del sacro espinoso. Aquí nosotros vamos a ver los potentes ligamentos que se encuentran en la parte posterior, que son los sacroilíacos posteriores. Es un componente muy fuerte. Ahí está, los ligamentos sacroilíacos posteriores del lado derecho y los ligamentos sacroilíacos posteriores del lado izquierdo. Muy bien. Ahora bien, estos ligamentos sacroilíacos posteriores, la característica de ellos o de dónde a dónde se extiende es desde las crestas sacras intermedia o la cresta sacra intermedia y lateral hasta la tuberosidad sacra, ¿sí? Hasta la tuberosidad sacra. En cambio, aquí no podemos ver nosotros a los ligamentos sacroilíacos interosos porque ellos se encuentran entre las estructuras óseas, en este caso la tuberosidad del ilion y la tuberosidad del sacro. Veamos esta imagen, que es un corte transversal aproximadamente a nivel de S2, en donde nosotros vamos a estar observando a las características de la articulación sacroilíaca. Ve aquí, esta es la parte anterior, la articulación sacroilíaca anterior o la parte anterior de ella, que típicamente es una articulación de tipo sinovial
una articulación sinovial plana. En la parte posterior vamos a ver que se encuentran entre la tuberosidad ilíaca y la tuberosidad del sacro, tuberosidad ilíaca y tuberosidad del sacro, este ligamento, ¿sí? Este ligamento que es el ligamento interóseo. Son láminas interóseas de ligamento que van a estar dándole fortaleza y son de hecho los más potentes. Por eso es que esa articulación o esa porción de la articulación se clasifica como fibrosa del tipo sindesmosis. Bueno, creo que eso es todo. Vamos a esperar a las preguntas que ustedes tengan en lo sucesivo. Eso sería todo. Muchas gracias.